Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida este martes 13 de julio del año 2021 en Pediatría al Día. El tema del día de hoy será virus y asma. Y este tema será impartido por la académica doctora María de Lourdes Patricia Ramírez Sandoval. La doctora Patricia Ramírez es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, es pediatra e infectóloga egresada del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, es investigadora extramuros del Instituto Nacional de Pediatría, es revisora de artículos médicos en pares para el Journal of Advances in Medicine and Medical Research. Es miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría, miembro titular de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, miembro numerario de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica. Tengo mucho gusto. Adelante, Patricia. ¿Se ve bien? Sí, ahí se ve bien. Perfecto. Buenos días. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación para la presentación de este tema. Realmente un tema bastante importante porque todos los médicos que estamos viendo pacientes en nuestros consultorios, sin lugar a dudas, ante una infección respiratoria, no estamos tan seguros si se trata de una infección viral o de un proceso alérgico. Toda vez que, bueno, sabemos que los virus condicionan alergia, pero también asma. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea caracterizada por hiperrespuesta bronquial frente a una amplia variedad de estímulos, episodios recurrentes de sibilancias, dificultad respiratoria y tos, que se asocia a una obstrucción reversible al flujo aéreo. La enorme repercusión de esta patología se debe a que es una de las enfermedades crónicas más frecuentes, afectando a más de 155 millones de personas en todo el mundo, con una incidencia en aumento especialmente en los países desarrollados. Las evidencias científicas actuales sugieren que los dos componentes son esenciales del fenotipo asmático son la inflamación bronquial y el remodelado de la vía aérea, caracterizado por cambios estructurales que afectan a la capa epitelial, subepitelial, al músculo liso y a los vasos bronquiales. Aunque las infecciones bacterianas se han relacionado con el asma, no cabe duda que las infecciones virales la superan en frecuencia y probablemente en importancia. Nosotros tenemos ahora que hacer la definición entre qué es una atopia y una alergia. Y bien, pues la atopia es la predisposición genética para responder en forma exagerada con inmunoglobulina E a estímulos ambientales, y la alergia es la presencia de síntomas clínicos con una respuesta exagerada, desencadenada por un mecanismo inmunológico mediado por anticuerpos de inmunoglobulina E. En nuestro país, en el año 2019, se reportaron ante el Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología, el 37.5% de los casos son por infección respiratoria alta como tal y se predomina en los niños menores de 14 años. Como ven, son sin lugar a duda unos casos muy importantes de primera vez, pero no podemos descuidar, por ejemplo, a la población de 45 y más, que también es un número importante y que también pueden debutar con problemas asmáticos o alérgicos. Dentro de los factores ambientales de riesgo que tenemos para el niño, pues tenemos todo su ambiente.
su macroambiente, su macroambiente y el microambiente. El que el niño esté en contacto con mascotas, con humo de tabaco, con flores, con hongos, que vamos a ir desarrollando poco a poco, verán que son factores muy importantes. Pero también todos aquellos pequeñitos que, bueno, antes de la pandemia iban a guardería, ahora en esta pospandemia, bueno, que no hemos terminado, ya hay niños que están acudiendo nuevamente a guardería. Sin embargo, el problema importante de una guardería es cuando en los lugares muy cerrados, espacios pequeños, hay muchos pequeñitos con menos de 1 metro de diferencia entre cada uno de los niños. Y siempre que hay un pequeñito enfermo y que, bueno, es difícil decirle que ponga el bracito, el codito para poder toser o estornudar, pues bueno, hace que infecte a todos los niños. Y entonces es un riesgo estar en un área cerrada con varias personitas y que haya algún infectado. Asimismo, dentro de los factores ambientales, pues tenemos pues muchos parásitos, por ejemplo, la cucaracha, es una super cucaracha, ¿verdad? Porque a veces ni la vemos, pero cómo condiciona problemas. Hay muchos pequeñitos que tienen alergia a la cucaracha, por ejemplo, y los papás no tienen ni siquiera idea, ¿no? De que hay cucarachas en casa y que es un factor que está predisponiendo un cuadro sintomático parecido a una infección viral. También el polen, son muy importantes, el ácaro, que está dando problemas. Y por supuesto los virus. Dentro de los factores ambientales de los contaminantes, la calidad del aire. La calidad del aire es sumamente importante, toda vez que nosotros pues estamos inhalando todos aquellos contaminantes que emanan las empresas, que emanan los volcanes, que emanan los incendios y además lo que tenemos en casa. Cuando hace mucho frío, hay muchas personitas, mamás o papás, que están tratando de calentar la casa a través de calefactores. Y cuando el calefactor es de combustible, está emanando sustancias que están afectando muy importantemente a las criaturas, sobre todo la presencia de monóxido de carbono, dióxido de sulfuro, óxido nitroso, humo de tabaco. Y los factores del huésped, pues también son importantes. El tener atopia familiar y contar con la activación genética del cromosoma 11q, 13, 5q, 31 y 33 son factores importantes. La forma de nacimiento. Pues bien sabemos que cuando el niño nace por vía vaginal, durante el paso por el canal vaginal, pues va a tener contacto con todos esos microorganismos propios de la mamá, que después en el niño va a favorecer su respuesta inmunológica. No así cuando nacen por cesárea, en el cual el primer contacto que tienen con los gérmenes son hospitalarios. Y sobre todo también la alimentación. Hoy por hoy, siempre debemos de decirle a los familiares, a la mamá, que el niño debe tomar seno materno y evitar la alimentación con fórmula. Pues si bien los va a nutrir, no les va a dar esa inmunidad tan importante que da la leche materna. Y otro es la hipótesis de la limpieza. Hay un estudio donde en una granja se toman varios estudios de los niños que conviven con animalitos y se ve que tienen realmente un tipo de defensas muy importantes, a diferencia de los niños que viven en las ciudades, que siempre están limpiecitos y que no tienen contacto con todos estos microorganismos que de alguna forma nos están creando defensas. Y dentro del huésped también tenemos cuando la dieta occidental que manejamos, por ejemplo, muchos tacos
tortas, toda la dieta T, tacos, tortas, taquitos, tostaditas. Bueno, nuestros múltiples carbohidratos y el consumo de grasas nos hace como una dieta occidental. Es un factor de riesgo para un desequilibrio entre las células T cooperadoras de las TH y las células T reguladoras contra las cooperadoras. Asimismo, el uso indiscriminado de antibióticos, la sensibilización temprana a alérgenos hogareños, el medio ambiente urbano, esto va a hacer que haya un desequilibrio entre los TH1 y los TH2 y entonces se presente la problemática o la enfermedad alérgica que después puede terminar en un asma bronquial. Y por supuesto, el contacto con virus. Sobre todo los virus, el virus respiratorio sincicial es uno de los que más problemas nos da porque hasta ahora no contamos con una vacuna específica en todo el mundo para poder limitar de alguna forma esta enfermedad por virus sincicial respiratorio. Sabemos que es un virus ARN no segmentado con envoltura, que es de la familia Paramoxovirus, que tiene un periodo de incubación de 3 a 5 días, con una media de 2 a 8, pero que tiene un periodo de infectocontagiosidad de 3 a 30 horas. Entonces, imagínense, ¿no? Los espacios cerrados con un pequeñito infectado. Pero además se infectan a 1 metro a la redonda del paciente que está infectado y tiene una propagación de 7 a 10 días. Y su diseminación va a ser a partir de gotículas que van a tener contacto con el epitelio nasal, que el epitelio nasal tiene una temperatura entre 33 y 37 grados y eso es suficiente para que el virus pueda encontrar su adecuado lugarcito para empezar a reproducirse. Los títulos encontrados en personas enfermas van de 101 a 107 unidades formadoras de colonia por mililitro. Este virus pues tiene una prevalencia muy importante, es el causante de bronquiolitis, de un 40 a un 90% de las hospitalizaciones de bronquiolitis y hasta un 50% de neumonías en lactantes es condicionado por este virus. Del 10 al 30% de los casos de traqueobronquitis se asocian a virus sincicial respiratorio y del 2 al 10% laringotraqueobronquitis. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos visto pacientes con estos datos y que pues no estamos tan seguros, ¿verdad? Porque si es un virus o es un problema alérgico. Sin embargo, la bronquiolitis es la principal causa de todas las hospitalizaciones en Estados Unidos, con 172,000 casos en menores de 5 años. En México, en el 2019 se reportaron 26,457 casos por asma en menores de 5 años y 5,747,946 casos por infección de vía respiratoria alta. Entonces, ¿cuál es el papel de los virus en la alergia? Pues tenemos, la verdad, muchos virus que nos condicionan problema respiratorio, pero que una vez que el virus ingresó a la vía respiratoria y produce una inflamación, aparte de la alergia, bueno, esto se vuelve caótico. Entonces, el virus sincicial respiratorio condiciona el 5% de los casos. Tenemos 2 tipos de antígenos o 2 tipos de grupos para el virus sincicial respiratorio, como más importante, seguido por los rinovirus, que condiciona del 40 al 50% de los casos. Y tenemos más de 100 tipos. Ese es el motivo por el cual por ahora no contamos con una vacuna específica para poder evitar esta enfermedad. Y bueno, tenemos otros virus como son los coronavirus, no SARS-CoV-2 como el que tenemos ahora, sino otros virus. ¿Y cómo está la incidencia de los virus? Pues bueno, ¿cómo está la duración estacional? Miren ustedes, los rinovirus están presentes del mes de agosto al mes de junio. Entonces, ahora que estamos en julio, pues ya no tenemos casi rinovirus. Los virus que
que condiciona ahora que el virus que llegó para quedarse, pues es el coronavirus, porque lo hemos tenido durante todo un año y medio en todos los momentos. Y hay virus que solamente están presentes, por ejemplo, el rinovirus, que es uno de los más importantes, pues está presente entre el mes de abril y el mes de noviembre. Y a esto vamos a unirle el clima frío. Por eso es que ahora que empecemos entre octubre, noviembre, diciembre en adelante, nuevamente vamos a tener circulando estos virus y aunado al clima frío, pues son los procesos importantes a los que estamos expuestos. ¿Y cómo interactúan estos rinovirus y los virus sincicial respiratorios? Pues son a través de los receptores ICAM. Aquí tenemos de los virus, el rinovirus A tiene 80 tipos, el rinovirus B tiene 32 tipos y el rinovirus C 65 tipos. Y tiene sus propios receptores, que son los ICAM. En cambio, los rinovirus son, el tipo A tiene 10 genotipos y el rinovirus B tiene 13 genotipos. Todos estos tienen sus receptores CX3, CR1, en el cual va a actuar en la célula epitelial ciliada tipo 1 y los neumocitos, y es lo que va a favorecer que el paciente pueda hacer una bronquiolitis. Pero ¿de qué manera actúan los virus? Pues la infección viral es causa de inflamación bronquial, protagonizada por eosinófilos o neutrófilos, y el asma es una enfermedad inflamatoria remodelatoria. Y varios estudios sugieren que los TLRs, que son receptores que vamos a ver enseguida, tienen un rol en el desarrollo de enfermedades alérgicas. Así como vemos, aquí tenemos la presencia de un rinovirus, un virus sincicial respiratorio, penetrando la célula, hace una denudación y se queda en la célula. Por lo pronto, el virus sincicial respiratorio o el rinovirus se replican en el epitelio respiratorio, en las células cilíndricas ciliadas, y de esto van a trasladarse a los neumocitos tipo 1, tipo 2, y por lo pronto van a hacer entonces un proceso de bronquiolitis. Este es el mecanismo de patogenicidad de estos dos virus que son tan agresivos. ¿Pero de qué depende que se produzca una respuesta? Pues, ¿qué son los TLRs? Son los receptores tipo TOL, que son una familia de proteínas que se expresan en las células presentadoras de antígenos y que participan en el reconocimiento de moléculas asociadas a patógenas, con moléculas ausentes en el huésped y moléculas derivadas del tejido lesionado del huésped. Pero también son transmembranosos, forman parte del sistema inmunitario innato y estimulan una variedad de respuesta inflamatoria. Los TLRs o los receptores que se han asociado a virus, como pueden ver ustedes, es el TLR3, se asocia al RNA viral, el TLR7, el TLR8 y el TLR9. Y aquí los vemos un poquito más específicos, donde es importante mencionarles que los TLR o receptores de superficie reconocen proteínas y lípidos de origen bacteriano. Este es algo importante cuando podemos hacer un estudio dirigido para que tú puedas saber si es un problema viral o bacteriano. En cambio, los receptores TLR3, 7, 8 y 9 son específicamente virales. ¿Qué se ha demostrado? Pues el asma se ha demostrado la presencia de los TLR3, 7 y 9 activos funcionales. Asimismo, son activados por virus, el TLR y el TLR7. Y aquí tenemos la respuesta inmune innata. Vean ustedes, aquí tenemos un virus. Este virus, digamos, sincicial respiratorio, rinovirus, va a estar el primer contacto con la inmunidad innata. Este virus o esta inmunidad innata va a tener la respuesta en los primeros 5 días en que tenemos el germen con nosotros y va inmediatamente a proceder o activarse el interferón 1 para que se cree un estado antivírico y la eliminación de él. También va a participar los linfocitos NK a la célula infectada y en la muerte de la célula.
Pero si este virus no se limita en la inmunidad innata, entonces va a pasar a ser parte o va a activarse la inmunidad adaptativa, donde ya va a participar el linfocitos B, va a formar anticuerpos y va a crear una protección contra la infección subsiguiente. Y los CD8 van a participar también hacia la célula infectada para erradicar la infección establecida y por lo tanto la muerte celular. Por lo tanto, la inmunidad adaptativa puede promover también la inflamación y la inflamación tiene una función protectora para controlar la infección, pero al mismo tiempo puede ser tan elevada que puede causar daño y enfermedad la misma inmunidad. Ahora, aquí tenemos pues una imagen donde los días de la infección viral es del 1 al 7º día, donde va a participar la inmunidad innata en los primeros 5 días, donde como quedamos el interferón 1 va a actuar, sobre todo del día 0 al día 2. Los linfocitos NK van a tener su mayor foco índice en el día 4. Y después, en la inmunidad adaptativa, si no se logra en este momento, pues limitar la enfermedad, pues vamos a ver que a partir del día 2 se van a crear los anticuerpos específicos frente al virus y alrededor del día 5 inicia la formación de anticuerpos. ¿Qué diferencia hay entre los virus respiratorios en un bronquiolo normal contra un asmático? Pues en el bronquiolo normal tenemos un interferón beta elevado, en el asmático está disminuido. Aquí tenemos que en el bronquiolo normal hay antivirales, hay una apoptosis, en cambio en el asmático hay replicación viral. Por el mismo proceso alérgico, más la inflamación del mismo virus, y bueno, todo nos va a llevar a un proceso de inflamación en el paciente asmático. Con las características clínicas, aquí vemos unas placas radiográficas, las cuales, bueno, pues ustedes también las han visto, donde vamos a tener que tenemos una horizontalización de los arcos bronquiales, vamos a tener una captación, hipercaptación de oxígeno, y se pueden ver algunas flemitas o secreciones. Y bueno, forma parte de la bibliografía que utilicé para esta ponencia. Y bueno, hablando de la bronquiolitis, es una inflamación de bronquios pequeños. Clínicamente se caracteriza por ser la primera dificultad respiratoria en niños menores de 2 años, donde va a haber tos seca, taquipnea, hiperinflamación, retracción torácica, puede haber crepitación. Y bueno, acuérdense que no todo lo que suena es asma, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la infección viral y su relación con la alergia? Bueno, pues es que las infecciones virales inducen una respuesta inflamatoria, pero los alergenos también. Entonces, cuando están estos en forma combinada o en el momento del mismo paciente, pues se hace un proceso inflamatorio muy severo. ¿Y qué efecto tiene el concurrir a una guardería o tener hermanos mayores? Pues bueno, el estudio de Balt en la revista de New England Journal Medicine nos dice que los niños con más de 2 hermanos mayores que concurren a guardería a los 6 años tienen mayor riesgo precoz de tener sibilancias frecuentes, pero menor a largo plazo. Y la inflamación viral no es igual que la alérgica. Aquí el doctor Lionelli, en este artículo, nos está diciendo que las infecciones virales respiratorias y patogenia del asma es un papel fundamental para las células dendríticas, que nos quiere decir que las células dendríticas juegan un papel muy importante en la regulación de la respuesta inmune, porque son las principales células presentadoras de antígenos, porque capturan, procesan y presentan al antígeno. Y bueno, aquí vemos que la inflamación viral está dada por interleucinas 1, 6 y 8, que principalmente la inmunidad que está inmediatamente para darnos protección es la innata.
y que en un tratamiento hay una mala respuesta a corticosteroides. Sin embargo, en una inflamación alérgica, las interleucinas que se disparan son diferentes, pero aquí la inmunidad adquirida es la que tenemos prevalente y hay una muy buena respuesta a corticosteroides. En las citocinas, en este estudio, que es importante, vemos que Patricia Díaz aquí nos dice que de 115 lactantes menores de 2 años con obstrucción bronquial, 76 fueron hospitalizados, 79 ambulatorios, 78 controles, donde ellos observaron que las interleucina 1B, 1,6 y 1,8 podrían ser unos biomarcadores de evolución de la inflamación de la vía aérea por bronquiolitis con virus sincicial respiratorio. En este estudio, nada más déjenme quitar un poquito porque no alcanzo a ver. En este estudio del Infectious Pediatric Infectious Disease por el doctor Vizcárraga, donde se realizó para ver, se incluyeron en este análisis niños con infección por virus y respiratorios ingresados entre mayo 2003 y diciembre 2014 en un hospital de especialidades de segundo nivel. Se evaluaron los factores de riesgo subyacentes al ingreso a la unidad de cuidados intensivos y la condición alta para determinar la tasa de ingreso y muerte en la unidad de cuidados intensivos asociados a virus sincicial respiratorio. En este estudio se encontró que, bueno, todos los pequeñitos que fueron hospitalizados fueron de 0 a 48 meses. Los niños que más presentaron problemas o neumonías con virus sincicial respiratorios fue de 0 a 3 meses, donde los niños sanos presentaron virus respiratorios sincicial, pero también los niños que tenían un factor predisponente. Entonces, esto nos está diciendo que el virus sincicial respiratorio es muy agresivo, independientemente si el niño es sano o si tiene un factor predisponente. En otro estudio, en esta revista internacional de enfermedades infecciosas, donde Rosa María Wong estudiaron, es un estudio multicéntrico, donde se estudiaron virus respiratorios detectados en niños mexicanos menores de 5 años con neumonía adquirida en la comunidad. Este estudio fue multicéntrico, prospectivo y transversal. Ingresaron niños de 1 mes a 5 años de edad con diagnóstico clínico o radiológico de neumonía y se incluyeron 1,404 niños. En este estudio se detectó que la frecuencia de virus, el más prevalente fue el virus sincicial respiratorio tipo A con el 22.8 de los casos, seguido por el rinovirus con el 16.6. Entonces, como ustedes pueden ver, realmente tanto en Estados Unidos como en México, los virus que condicionan bronquiolitis son el sincicial respiratorio y los rinovirus. Y este mismo estudio de la doctora Wong nos está refiriendo que el virus del sincicial respiratorio A fue predominante en enero y los rinovirus también en enero. Predominaron de octubre a abril, pero sobre todo en el mes de enero. Y bueno, en este estudio de Gerardo López y su servidora, pues encontramos que el diagnóstico de bronquiolitis en los lactantes es relativamente preciso durante los meses de invierno. Hay que tener mucho énfasis en la circulación de los virus según la etapa del año. Y si estamos en invierno hay que pensar en estos virus que son los principalmente condicionantes. Sin embargo, en niños mayores y adultos es conveniente realizar cultivos de detección de antígenos o reacción en cadena de polimerasa para poder llegar a un diagnóstico de certeza. ¿Y cuál es el tratamiento de bronquiolitis en los niños? Pues bueno, es un problema viral.
Hay que darles descongestivos nasales, usar antihistamínicos o esteroides orales, hay que valorarlos a cada pequeñito. Puede ser que sea en forma conjunta un problema alérgico más un virus y que sea conveniente agregar o administrar algún esteroide oral. De estos esteroides orales, los que podemos manejar es la metilprednisolona. Es uno de ellos. Y hay que lavar la naricita con solución isotónica, darle analgésico o antipiréticos a dosis normales, a 10 por kilo. Hidratación y reposo y vitaminas A, C y D3. Y cuando sea conveniente que no se pueda manejar en casa, habría que pensar en hospitalizarlos. Sobre todo hay que considerar cuando hay mamitas que no tienen la suficiente capacidad para poder manejar a un pequeñito con esta patología en casa. Entonces, ¿cuáles serían las medidas profilácticas en los virus respiratorios? Pues uso de cubrebocas y careta, como hasta ahora lo estamos llevando con el coronavirus, que son las mismas medidas que inclusive en la Biblia están anotadas, que ante las pandemias ya lo dictaban desde ese momento. El lavado de manos frecuente, no tocarse ninguna parte de la cara con las manos sucias, nuestra sana distancia, no acudir a lugares concurridos, saludos del chinito, como decía mi abuelita, usar pañuelos desechables cuando sea necesario o toser o estornudar hacia la parte del codo. Vacunarse contra la influenza. La verdad es que la vacunación contra la influenza tenemos unas coberturas sumamente bajas para el año 2019. Para el año 2020 aún no las tenemos referidas, pero son sumamente importantes ya que una infección por influenza nos va a dar una respuesta inflamatoria severa, más aunada a un proceso alérgico. Bueno, imagínense. Tenemos que considerar que todos nuestros pacientes y nosotros mismos tengamos el esquema de vacunación completo para la edad. Comer frutas de temporada y verduras, tener una dieta balanceada. Acuérdense que la dieta occidental pues nos trae mucho problema. Y bueno, disminuir o eliminar el consumo de comida procesada y gaseosas. Y acuérdate, ante cuadros de repetición por sibilancias o bronquiolitis, envía al especialista, un pediatra, alergólogo, inmunólogo, que nos pueda dar la pauta si tu paciente está cursando con un problema de alergia o una atopia, y hay que individualizar a cada niño. Ustedes y yo sabemos que si tenemos un paciente que nació por cesárea, que no tiene que no le están dando seno materno, que es varoncito y que tiene sibilancias, pues bueno, es todo un reto para cada uno de nosotros tener un paciente con estas características en nuestros consultorios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Patricia Ramírez, por tan bonita plática, simple de algo que es tan terriblemente complejo. Si nos haces favor de eso es. Y la verdad que hablar de asma y de infección viral es todo un reto. Yo creo que los cuadros agudos es prácticamente imposible en ocasiones hacer un diagnóstico diferencial. Posiblemente los cuadros recidivantes de sibilancias o dificultad respiratoria que se clasifiquen como bronquiolitis pudiera ser la pauta. Tengo una duda, Patricia, porque por ahí algunas personas consideran que los niños, después de los 18 meses y que completaron su musculatura de Rosensen, pues generalmente ya no son susceptibles a tener bronquiolitis por virus incisional respiratorio, que tiene una relación con la musculatura de Rosensen, el comportamiento clínico de tener solamente un tubo a tener esa musculatura que da la posibilidad de estar manejando mejor secreciones y proceso inflamatorio. ¿Qué piensas tú de las bronquiolitis después de los 18 meses de edad? Pues mire, doctor, yo creo que son
son menos los niños a esa edad que presentan un proceso de bronquiolitis, lo presentan generalmente antes de 1 año de edad. Pero tiene que ver mucho, doctor, con la atopia familiar, con su factor genético, tiene que ver con su medio ambiente, si donde viven tienen humo, si fuman, o si tienen mucha humedad o mucho polvo. Tiene que ver si el niño es amamantado, si está recibiendo fórmula única. Tiene que ver con la inmunidad que está inmadura a esa edad. Entonces, yo creo que cada pacientito se individualiza y que nuestro contacto con los virus desde tempranas edades nos van a dar esa facultad de tener anticuerpos contra. Sin embargo, el que el sistema inmunológico esté todavía inmaduro es un factor de riesgo muy importante para que nos estemos enfermando repetidamente por diferentes virus. Aunado a los pacientes que tienen inmunocompromiso, como es los niños con esta debilidad muscular o con fibrosis quística o con síndrome de Down. Muy bien, excelente, claro que sí. Hay felicitaciones para usted, doctora, múltiples, una en especial del doctor Ulises Reyes, que la felicita por su brillante participación. Y me hace recordar una publicación hace unos años del doctor Castro Díaz, acerca del cálculo de rango de riesgo en pacientes atópicos para el diagnóstico diferencial de bronquiolitis. Y él recalcaba en pláticas presenciales que este cálculo de riesgo solamente se puede hacer cuando se tiene identificado fenotípicamente a un paciente atópico. Y creo que una de las dificultades importantes para hacer diagnóstico de atopia es que el médico de primer contacto, a pesar de que hay información en eso, no hace el diagnóstico. Voy a mencionar algunos datos que ahora se conocen, como la caída tardía del ombligo de niños que duran más de 2 semanas, que no se les cae y se descarta, claro, hipotiroidismo, con el tamiz metabólico, pues ese niño muy posiblemente vaya a ser atópico. También aquí tenemos publicaciones de Roberto Rodríguez acerca de la lengua geográfica como un dato de atopia, que es bastante frecuente también y pasa desapercibido. Entonces, creo que el reto y que ayuda para el diagnóstico diferencial, claro que hay niños atópicos que pueden tener además bronquiolitis, pero también la bronquiolitis en niños no atópicos puede producir sibilancias hasta los 3 años de edad. Entonces, estoy hablando en un médico de primer contacto que no tiene acceso fácilmente a todos los recursos de diagnóstico diferencial o a la interconsulta de un inmunólogo, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el primer contacto? El micrófono no está habilitado. No, listo. Pues mire, doctor, aquí es muy importante. Tenemos un proceso de la marcha atópica en el cual cuando nace el pequeño y tiene estos factores de riesgo de atopia, nacido por cesárea, es un niño que va a tener probablemente pues esta problemática de atopia. Sin embargo, es importante, todos los pequeñitos que sus primeros meses, sobre todo el primer mes de vida, que tienen una inflamación de la piel, tienen dermatitis, seguramente esos niños están empezando con la marcha atópica, enseguida harán una intolerancia a la proteína de leche de vaca con evacuaciones sanguinolentas, donde también esto puede confundir a nuestros compañeros médicos de primer contacto y pensar en que puede ser de una amibiasis, ¿no? A lo mejor no vivió bien la mamá el agua, no lo sé, cuando les dan leche, o el pezón, no lo sé, pero son niños que inician con una dermatitis, con congestión nasal, y después inician con inflamación intestinal, con cólicos de lactante
y después ya inician con evacuaciones sanguinolentas, con datos de reflujo, y se va haciendo la marcha atópica, va presentando varios problemas. Entonces, es importante que nosotros tengamos un pequeñito con todas estas características, es hacer un interrogatorio más directo, más dirigido hacia los papás, para ver quién de los papás o quién de los familiares cercanos, primarios o secundarios, son alérgicos. A veces todos te dicen, no, yo no soy alérgico, pero entonces si se lo bajas más detallado, ¿quién en la casa tose diario o estornuda diario en la mañana? O se congestiona en las noches, o tiene la nariz tapada, o le salen ronchitas, o cuando hay presencia de polvo o se congestionan. Entonces es cuando, sí, yo no. Entonces uno ya empieza a ver que los factores primarios, los padres primarios, es cuando el niño va a tener un potencial más de riesgo de alergia. Pero va a aumentar sobre todo cuando un papá es alérgico, el niño tiene una probabilidad de un 40% de ser alérgico. Pero cuando los dos papás son alérgicos, tiene una probabilidad por arriba del 80%. Entonces es importante pues hacer un interrogatorio más dirigido aunado a que si la mamá tomó antibióticos durante la gestación, en qué parte de la gestación, qué antibióticos tomó, porque ya tenemos alteración de la microbiota en el recién nacido y forman parte de lo mismo, doctor. Definitivamente. Doctora, siguen las felicitaciones. Sabemos que tiene un compromiso. Sí, doctor, muchas gracias. Me tengo que ir. Era un mensaje, por favor. Bueno, mi mensaje sería: muchísimas gracias por estar en Médicos Unidos. Gracias porque estamos todos aquí involucrados tratando de dar lo mejor de nosotros, de nuestros conocimientos, para apoyarnos todos, porque bueno, yo puedo dar hoy la plática de alergia y virus, pero otros compañeros van a dar otras pláticas. Endocrino, por ejemplo, pues yo de endocrino pues ni idea. Entonces somos un grupo en el cual estamos saliendo a flote, estamos saliendo adelante, y para mí es un honor haber estado con ustedes, haberles compartido parte de mi experiencia y de lo que he leído, de los conocimientos. Para lo que ustedes quieran, estoy aquí. Muchísimas gracias a la doctora Patricia Ramírez, académica, líder de opinión, reconocidísima infectóloga, por su participación en un tema tan terriblemente difícil, tan terriblemente frecuente. Si tomamos en cuenta que simplemente hablando de atopias, 2 de cada 3 niños ni siquiera son diagnosticados. Entonces, es un tema apasionante, muy completo, y yo les invito a que vean este video en nuestro canal de YouTube. La Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos agradecen a la doctora Patricia Ramírez su participación, a todos ustedes su tiempo. Aprovecho para invitarlos a nuestro próximo Congreso Internacional Virtual Pediatría de Primer Contacto del 12 al 14 de agosto. Pueden visitar la página web, ahí se pueden inscribir, tanto afiliarse a Médicos Unidos o inscribirse directamente al Congreso. Muchas gracias a todos. Buen día.